contenidos en lo que se presenta el mediastino. Como mediastino nosotros vamos a tener el espacio que se localiza entre los dos pulmones. Recordaremos que hemos visto las cavidades pleuropulmonales que contenían al pulmón y las pleuras, que estaban ocupando las porciones laterales de la cavidad torácica y una cavidad central que se la denomina el mediastino. Este mediastino tiene como límite superior hacia arriba el orificio torácico superior, hacia abajo el diafragma en toda su extensión, hacia adelante lo que es la cara posterior del esternón y hacia atrás se encuentra la columna vertebral. Son los elementos que me están conformando este mediastino. ¿Ya? Bueno, el mediastino, por una situación particular, va a presentar como elementos divisorios ya una línea imaginaria que se traza desde el ángulo manubrio esternal, que es el punto que une el manubrio del esternón con el cuerpo del esternón. Este está mi sistema, voy a apagar los datos de mi cámara. ¿Ya? Ese espacio, entonces esta línea que se origina desde el ángulo manubrio external se va a proyectar hacia la parte posterior, a la unión entre la cuarta y quinta vértebra torácica. Tengo la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta vértebra torácica. A esta línea también se la denomina el plano transverso del tórax. ¿Por qué? Porque prácticamente es una línea transversa y que me está dividiendo al tórax en dos partes, una parte superior y una parte inferior. A la parte superior se la denomina mediastino superior y a la parte inferior mediastino inferior. Mediastino superior va a contener principalmente los grandes vasos y los conductos principales digestivo y esofágico, que son la tráquea y el esófago. El mediastino inferior va a venirme a contener la cavidad cardíaca y pericárdica, además de los elementos que continúan del mediastino superior, como la aorta y como sería el esófago a este nivel. ¿Ya? A su vez, el mediastino inferior, como ya es más amplio se subdivide en tres partes: un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. Mediastino anterior se encuentra limitado hacia adelante por la cara posterior del esternón y hacia atrás por lo que representa la cara anterior del corazón. Este sería abierto y expuesto el mediastino anterior. ¿Qué voy a encontrar acá? Esta glándula que es el timo, en su parte inferior. Luego, y vasos torácicos internos. En el mediastino medio estoy encontrando prácticamente todo el corazón. No hay hormonas. Oye, pero no hay más todavía. En tus bolsas, ¿por qué hasta te dieron a ti? Vamos a ver.
Disculpen mi almuerzo, estoy cocinando. Ya, continuamos. Mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Mediastino anterior, cara posterior del esternón, cara anterior del corazón. Mediastino medio, cara anterior del pericardio y hacia atrás la cara posterior del pericardio. ¿Qué contiene el mediastino medio? Contiene el pericardio y lo que representa los nervios frénicos. Y hacia atrás, el mediastino posterior, debe estar limitado por lo que representa la cara posterior del corazón en una parte y por otra la cara anterior de la columna vertebral como elementos conformados y con contenido propio. Empezamos viendo el mediastino superior, que voy a ir haciendo cortes capa por capa y voy a ir viendo estos elementos. Primero, déjenme actualizar. Por eso lo puse. Bien, encontramos entonces mediastino superior. Si quito la piedra y voy a encontrar la glándula mamaria en su origen, por debajo voy a encontrar lo que es el manubrio external. Lo corto y lo abro y el primer elemento que encuentro acá es la glándula timo. De mayor desarrollo en los niños, de menor desarrollo en los adultos, esta glándula va a permitir o va a favorecer lo que representaría el desarrollo del niño, del sistema inmunológico del niño, y va a facilitar de que en ese proceso de desarrollo tenga las células de defensa adecuadas. No olvidemos que aquí se producen los linfocitos T, que son los linfocitos derivados del timo, y que en otras especializaciones van a convertirse en linfocitos ya especializados como los NK, que circulan y tienen amplias funciones en el cuerpo. Estas se encuentran vascularizados por ramas de la arteria tiroidea inferior que están bajando a vascularizarlas y además de ramos de la arteria torácica interna. Si quito y abro el pericardio, voy a encontrar los elementos vasculares. Primero que nada encuentro la vena cava superior. La vena cava superior que se va a formar por la fusión del tronco venoso brachiocefálico izquierdo y del tronco venoso brachiocefálico derecho. Estos a su vez se van a conformar por lo que representa la vena yugular interna y la vena subclavia, que estos dos fusionan sus sangres o su territorio vascular y van a ir a conformar los troncos venosos brachiocefálicos. Además, el punto de unión de estas me conforma un ángulo que se lo llama el ángulo venoso yugulo-subclavio o también llamado ángulo venoso de Pirogov, donde en el lado derecho desembocan unos vasitos pequeños, pero en el lado izquierdo voy a ver una gran vena que está yendo a terminar acá. A esta vena se le está denominando el conducto torácico, que va a echar la linfa de todo el cuerpo a este ángulo y lo va a devolver ese líquido y esas proteínas a la circulación sanguínea normal que nosotros encontramos acá. Entonces tengo la vena yugular y la vena subclavia y que me están conformando lo que les dije, los troncos venosos brachiocefálicos izquierdo y derecho. La fusión de los dos me va a conformar la vena cava superior y esta vena cava superior va a vaciar su sangre a lo que corresponde la aurícula derecha del corazón. Ese es el pedículo, si quieren, o el paquete venoso que encuentro en este mediastino superior. Otros detalles más, puedo encontrar que a la cava superior o a los troncos venosos brachiocefálicos están viniendo a terminar estas pequeñas venas que se llaman las pericárdico-frénicas, que recogen la sangre del corazón y se la van a vaciar a estos. Además, voy a encontrar que se están vaciando acá lo que constituyen estos elementos que representan las venas torácicas internas. Ahí. No tiene que diga, ¿no? Yo, si tienes que llegar una Dexa o diclodexa, le perdí. Dije no diclodexa. Muy fuerte, estamos molestando bastante.
Bueno, de acuerdo con estos, ya vimos la parte vascular. Ahora quito la parte vascular y voy a encontrar la parte arterial. La parte arterial va a estar conformado primero que nada por la arteria aorta, que tiene una arteria aorta torácica ascendente. La abuela no tiene para doblarle. No tiene, nada tienen aquí. Arteria aorta torácica ascendente, callado de la aorta y arteria aorta torácica descendente van a ser sus partes. La primera parte es la arteria torácica, aorta torácica ascendente, que se origina del ventrículo del lado derecho. Si nosotros veríamos acá, por aquí atrás está conformado. Va a tener un trayecto hincha cardíaco donde está, o hincha pericárdico, donde está desprendiendo sus dos primeras ramas, que van a corresponder a las dos arterias coronaria derecha y coronaria izquierda. Sigue ascendiendo y va a continuarse con el callado de la aorta. Este callado de la aorta a este nivel va a pasar encima, como vemos aquí, o abrazando al bronquio del lado derecho. Abrazándolo va a formar el callado de la aorta, que genera un estrechamiento en la tráquea y también en el esófago, ¿ya? Que en los estudios con medios de contraste vamos a poder verlo muy marcado. Y es bueno, son 3 estrechamientos en sí los que tiene el esófago, pero no puede tener más. Si encontráramos más, veríamos algún tumor o algún tipo de ganglio que se estaría formando lateralmente al esófago, ¿ya? De su callado de la aorta va a desprender 3 arterias. La primera de ellas es esta, se llama el tronco arterial brachiocefálico del lado derecho. Es el único que existe, no es igual que las venas, que hay 2 troncos venosos brachiocefálicos, solamente hay este tronquito arterial brachiocefálico. Este va a ascender hacia arriba y saliendo ya lo que se presenta el cuello, este tronco arterial brachiocefálico se divide en una arteria carótida común y en una arteria subclavia derecha, que van a dar sus diferentes ramas a la cabeza, cuello y miembro superior. En el lado izquierdo surgen separadas. Voy a encontrar la arteria carótida por un lado y la arteria subclavia por el otro lado, cada uno dando las mismas ramas, solo que en el origen estos están separados. Esas son las 3 gruesas ramas, las más gruesas que tiene la arteria aorta. Después de estas va a darse la vuelta y se va a volver en arteria aorta torácica descendente. Esta ya corresponde al mediastino posterior. Pero vamos a decir ahora que a partir de esta salen las arterias del tercer espacio intercostal, cuarto espacio intercostal, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, incluso el 12º espacio intercostal, como ramos parietales. Otra rama, cuando la arteria aorta está a punto de salir del abdomen, da unas ramas para la cara superior del diafragma. Como ramas colaterales a esta arteria se la denomina las arterias frénicas superiores, encargadas de vascularizarme el diafragma. Van 2 grupos de arterias. El tercero son ramos viscerales. En general se los llama ramos mediastínicos como grupo. Van a tener unas arterias que se dirigen detrás de los bronquios. Estas se llaman las arterias bronquiales y es la irrigación nutricia de los pulmones. Va a dar otros ramos esofágicos para las diferentes porciones del esófago que encontramos acá. Y por último, ramitos a los otros órganos como ganglios, etcétera, que encontramos dentro de lo que representa el mediastino. Esa es la arteria aorta torácica. Seguimos el mediastino superior. Ya corté la arteria, ya corté la vena. ¿Y qué voy a encontrarme acá? Los nervios. En los nervios hay particularidades, las cuales vamos a ver ahora. Vamos a ir en blanquito, lo pondré. Sí. Ahí voy a poner. Aunque voy a cortar esto.
A nivel del cuello yo voy a encontrar en el sistema nervioso, vamos a empezar a hablar de nervios, 3 ganglios. Ganglio simpático superior, simpático medio y simpático inferior. 3 ganglecitos que están unidos formando un cordón que se los reconoce como el cordón simpático. Todas las ramas que salen del ganglio cervical superior se dirigen hacia la cabeza e inervan simpáticamente toda la cabeza. Del ganglio cervical medio y del ganglio cervical inferior sale un ramito nervioso, esto se continúa hacia abajo. El ramito nervioso sale del medio directo, baja hacia abajo, se da cuenta que no debería bajar tan abajo y vuelve a subir hacia arriba y termina en el ganglio inferior. Ese lo veo, ¿dónde lo veo? Atrás no lo veo mucho. Aquí estaría más o menos esa ramita. Quiere decir que esa ramita viene por acá, desciende del ganglio simpático medio, se da la vuelta en el lado derecho por debajo de la arteria subclavia y sube al ganglio simpático inferior, formándole un asa alrededor de la arteria subclavia, justo a este nivel. A veces se da la vuelta. Es decir, que va del ganglio cervical medio, baja, se da la vuelta, sube y va al simpático inferior. Eso hace. A eso se llama el asa simpática. Es el primer elemento que encuentro entre vena por fuera y arteria por dentro. Oh. ¿Qué más encuentro? Eso en el lado derecho. En el lado izquierdo ocurre lo mismo, ¿ya? Tengo el ganglio simpático superior a la cabeza, no me importa. Tengo el medio y tengo el inferior. Sucede el mismo fenómeno, sale este nervio que baja hacia abajo. Pero ¿cómo? Si lo ven ustedes en la imagen, la subclavia del lado derecho está arriba. Pero la subclavia del lado de izquierdo está más desplazada. Por lo tanto, no se da la vuelta este ramito por la subclavia, sino que baja más para abajo y se da la vuelta por debajo del callado de la aorta, recién para volver hasta su posición normal. En este caso se estaría originando acá, aquí lo voy a hacer. Este plexo simpático baja hacia abajo y se da la vuelta subiendo hacia arriba, formando esta asa simpática que es más larga que esta otra. ¿De acuerdo? Esas son las dos asas simpáticas. ¿Qué es un asa que se da la vuelta desde lo que representa el ganglio simpático medio hasta el ganglio simpático inferior del cuello? Primer elemento. Segundo elemento. Otro color. A ver, este. El nervio vago ingresa al tórax acompañando la arteria subclavia. Cuando pasa a la arteria yugular, a la arteria carótida, perdón. Cuando pasa por debajo de la arteria, por aquí viene el nervio vago y ahí más o menos hace sus cosas y se va al abdomen. Cuando pasa, igual que la asa simpática, por delante de la arteria subclavia, desprende o se acuerda, diremos que tenía que dar un nervio para el cuello y da un nervio que se da la vuelta por debajo de la subclavia en el lado derecho y en el lado izquierdo por debajo del callado de la aorta y se dirige a inervarme en la porción inferior de la laringe. A eso se llama el nervio laringio inferior o laringio recurrente, que acá en el dibujito lo vemos claramente. Ustedes están viendo cómo está dando la rama, el lado izquierdo por debajo del callado de la aorta y en el lado derecho por debajo de lo que representa la arteria subclavia. ¿Dudas? El último nervio que encuentro que pasa entre la arteria, entre el grupo arterial y venoso del mediastino superior es el nervio frénico. Este, sin dar asas, pasa por detrás de la vena y por delante de las arterias y va a ir a terminar al diafragma, distribuyendo sus ramos terminales en este lugar. ¿Dudas?
Ya vi los elementos arteriales, ya vi los elementos venosos y estoy viendo los elementos nerviosos. Acá puedo ver, fíjense, el asa simpática, perdón, la simpática no la veo, veo el nervio vago, veo al nervio frénico que se está dirigiendo hacia el diafragma. En el otro lado veo el nervio vago dando su asa recurrente y veo al nervio frénico que está ingresando hacia la cavidad torácica. ¿Lo dijo? Dime. Tengo una pregunta, Doc. Dime. Entonces el dolor que sientes, digamos, en el corazón es por lo que se encuentra alrededor justamente los nervios del dolor, ¿no, Doc? Por ejemplo, en la angina de pecho que sientes ese dolor puntiagudo. Sí se puede aplicar ese dolor al origen. ¿Por qué? Porque ese mismo origen estamos hablando. Para el corazón tienes dos grupos de nervios. ¿Ya? Del nervio simpático superior e inferior, que lo estamos dibujando hace un momento acá, sale de los dos ganglios cervicales salen fibras para el corazón. Se llaman nervios cardíacos superiores. Y de los 5 primeros cordones simpáticos del tórax salen los nervios cardíacos inferiores. Los dos terminan en el nodo sinusal. Por eso cuando tienes un dolor tipo angina o de infarto en el corazón, el dolor se está proyectando hacia lo que se presenta el origen del nervio cubital, o sea, la parte cubital del brazo. ¿Por qué? Porque no olvidemos que cuando un nervio sale de la médula espinal, se comunica con su raíz motora y sensitiva a través de los ramos comunicantes blancos y grises. Situación que hace que una víscera presente un dolor como si fuera de pared torácica, o de pared en general, o de alguna otra región del cuerpo. Ya estoy. Gracias, doctor. Detrás de lo que se presenta la aorta, voy a encontrar la tráquea, y la tráquea la conocemos como un conducto muscular importante, ¿ya? Que originándose de la parte inferior de la laringe va a ingresar como tráquea dentro del tórax. Esta llega más o menos a nivel del plano transverso del tórax y se va a dividir en un bronquio del lado derecho bastante grueso y ancho y en un bronquio del lado izquierdo bastante más delgado. Estos dos bronquios prácticamente van a ingresar y terminar en los pulmones, y hemos dicho que el bronquio del lado derecho es más corto, es más ancho y es más vertical, mientras que el bronquio del lado izquierdo es más largo, es más delgado y es más horizontal, y están terminando ambos en las cavidades pulmonares respectivas. No olvidemos que encima del bronquio derecho encuentro la vena ácigos con su callado, y encima del bronquio izquierdo estoy encontrando la arteria aorta con su callado, que están haciendo presión a nivel de lo que se presentan estas cavidades bronquiales. La tráquea hacia atrás se va a continuar a través de unos músculos que se llaman tráqueoesofágicos, o se va a unir íntimamente, si quieren ustedes, con lo que se presenta el esófago, siendo una unidad funcional estas, tanto para la deglución como para la respiración. Ese es el esófago. Y esos son los elementos que vemos en mediastino superior. ¿Qué veo en mediastino inferior? Lo único que no veo del mediastino superior es la tráquea. Los nervios frénicos los sigo viendo, los vasos torácicos los sigo viendo. Veo a la arteria aorta torácica descendente, que hemos dicho que iba a tener ramas colaterales desde la tercera intercostal, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, onceava y la subcostal. Iba a tener ramas bronquiales para los bronquios, 2, y va a formar alrededor del esófago, varias arteritas se van a anastomosar y van a formarme este plexo esofágico. ¿De acuerdo? Los nervios que están en relación con este segmento van a representar estos que son los nervios vagos, derecho e izquierdo, que una vez vencido el mediastino superior se van a adosar íntimamente a sus paredes y forman un plexo. Situación que el vago del lado izquierdo se va a continuar o se va a insinuar más hacia la parte anterior, se llama vago anterior. Y el vago del lado derecho se insinúa más hacia atrás, por lo tanto se lo denomina el vago posterior, y así termina en la cavidad abdominal, inervando la obviamente. ¿Qué más encuentro? El conducto torácico. El conducto torácico va a ser este grueso tronquito vascular que se está originando en lo que se presenta la cavidad abdominal, en una dilatación que se llama la cisterna del quilo. Encima de esta cisterna del quilo, como conducto torácico va a penetrar en la cavidad torácica, va a ir ascendiendo hacia arriba
Ya en el mediastino superior cambia su dirección de estar en el lado derecho del cuerpo, detrás del esófago, se coloca en el lado izquierdo del esófago. En su ascenso discurre siempre entre el esófago hacia adelante y la arteria aorta hacia atrás. Cuando llega a la parte más alta del mediastino superior, pasa detrás de los elementos arteriales, gira, aquí está girando, aquí lo vemos, gira, y va a ir a terminar en el ángulo venoso yugulosubclavio del lado derecho. Ahí además recoge la linfa de media cabeza izquierda y de todo el miembro inferior izquierdo y lleva la linfa hacia las venas. Es por eso que tenemos dificultad, por lo menos para la toma de muestras, para donar sangre, si es que lo queremos hacer inmediatamente después de haber comido. Igual, por ejemplo, ayer almorcé yo y a las horas, perdón, me entró un sueño bastante, que un rato me eché en mi cama y me llegué a dormir. ¿Por qué? De acuerdo al tipo de comida que tengas, si es una comida con gran contenido en grasa, ayer me trajeron chanchito cruz, como es costillas de cerdo. Eso comimos. Y minutos después, como que muy laxado, muy cansado, y me dormí un momento. Motivo. Cuando se empezó a absorber estos, la grasa se absorbió por esos conductos linfáticos y lo ha ido a concentrar al ángulo venoso del corazón y de ahí al resto de mi cuerpo. Si me sacaban sangre en ese momento, la cantidad de grasa iba a formar prácticamente una capa bastante gruesa dentro de mi cuerpo. Las venas que están recogiendo la sangre del tórax se llaman las venas ácidos. Tengo la ácigos derecha y las ácigos menores o ácigos hemiácigos izquierda. Estas venas ácigos se van a formar de la siguiente forma. A ver, con los ojos lo voy a pintar, esto es lo que no vemos aquí. Voy a ver la vena subcostal. Esas se van a mostrar con una venita que viene paralelamente a la vena cava inferior, que sería esta, y a esa venita se llama la vena lumbar ascendente. Vena lumbar ascendente más vena subcostal, y si aquí veo la vena renal, una venita más de ahí va a aparecer y se va a unir acá. Estas tres venas me forman la vena ácigos mayor o simplemente ácigos derecho. Una vez que has recogido la sangre venosa de estas, de la 12, va a venir la sangre de la 11, vena subcostal, décima, novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera. Y van a conformarme un tronco que se lo denomina la vena ácigos. La vena ácigos sube hacia arriba, solamente hasta la tercera intercostal. La segunda y la primera van a desembocar su sangre hacia la vena subclavia. ¿Ya? No participa mucho de la colección venosa de las venas ácigos. Esta vena ácigos forma un callado y va a ir a terminar directamente, como vemos acá en el dibujo, en lo que representaría la vena cava superior y de ahí al corazón. Ahora, la particularidad es que en el lado izquierdo no hay vena cava superior, por lo tanto las venas que se forman acá con este mismo patrón forman las hemiácigos tanto inferiores como superiores y estas van a drenar su sangre hacia las venas ácigos y mediante el ácigos a la cava y al resto del cuerpo. Ese es el drenaje venoso de todo el tórax. La segunda y la primera venas intercostales van a desembocar a los troncos venosos que traen la sangre desde el miembro superior y de ahí también hacia la cava superior ya como una de sus afluentes principales, como es la arteria subclavia. Y los nervios, ya les decíamos, simpático superior, medio, inferior, van a formarme el asa simpática y el nervio vago, que es este que luego izquierdo, que luego se volvía anterior y terminar en el estómago, va a terminar de dar las ramitas parasimpáticas para estos plexos. Todos ellos se concentran en un ganglio que está debajo de la arteria aorta, que se lo llama ganglio estrellado, y a partir de ahí están saliendo las fibras para terminar de conformar las vísceras del abdomen. Entonces,
Plexo cardíaco superior va a venir desde los elementos o ganglios cervicales. El plexo cardíaco inferior está conformado por la primera, segunda, tercera, cuarta y quinto ganglio torácicos que encontramos en el tórax, y ellos originan un plexo al corazón que se llama el plexo cardíaco inferior. La torácica 6, 7, 8 y 9 me van a venir a conformar un grueso nervio. Para el abdomen, lo vamos a ver en el abdomen, es este. Se llama el esplásmico mayor. El 10 y el 11 forman un nerviecito más delgado, es el esplásmico menor. Y solito el 12 forma el esplásmico imo. Todos ellos van a ir a acabar a estos ganglios de la cavidad abdominal, que son los ganglios semilunares, celíacos o abdominales simpáticos del cuerpo. Bien, esos mediastinos son las vísceras que nosotros encontramos. Terminamos de complementar con una radiografía de tórax. Hay que saber interpretarla. Normalmente se va del centro hacia lo lateral y de arriba hacia abajo. Quiere decir que una placa normal como esta vería primero si está centrada, si las clavículas están al primer lado, en un mismo plano, y la columna vertebral está posicionada. Si es que existe adecuado y simétrico espacio entre costilla y costilla, y que los pulmones se vean con estas ramitas blancas que son su trama vascular. Tengo el área traqueal, veo los cuerpos vertebrales, veo las apófisis transversas, veo las apófisis espinosas, veo las clavículas simétricas, veo el diafragma en forma de cúpula, quiere decir que está bien tomada, y el corazón presenta su clásica silueta. En el análisis del corazón voy a ver que el corazón va a presentar una dilatación, esta que la vemos acá, y una segunda que estaría más o menos a este nivel. La primera, esta, se la va a vincular o va a corresponder a el arco de la aurícula derecha. ¿Sí, derecha? Que está recibiendo la vena cava. Si es prominente, hablo de crecimientos de la aurícula derecha. Si está levemente elevado, como en el ejemplo, no pasa nada. En la segunda voy a ver el arco de la arteria pulmonar que estaría subiendo a este nivel. Si no proyecta mucho, está bien. Si su proyección alta, está mal. Aquí está la otra parte del arco de la aorta, que igual no tiene que ser muy prominente. En el lado izquierdo, el segundo arco constituye a la aurícula del lado derecho, se la ve poco, izquierdo, perdón, y después el más notorio es el ventrículo del lado izquierdo. La primera tarea que tengo que ver, además de valorar el corazón, ver si los diafragmas están bien, si las costillas están en buena posición, si su espacio es el adecuado, tejidos blandos, etc. Ahora, otros datos que tengo que valorar es el índice cardíaco. ¿Qué tamaño tiene el corazón respecto hacia lo que representa su cavidad torácica? Si es una cavidad torácica ancha, tendría que tener un corazón ancho. Trazo una línea media al medio. Busco el punto más alto de la aurícula derecha y desde ese punto alto trazo una línea hasta este plano sagital. Luego busco una línea desde la parte más alta del ventrículo del lado izquierdo y lo trazo hacia acá. Tengo la línea A o esta DT que quieren ustedes, esta DT. Esto más esto sumo y me da una línea de tamaño del corazón. Una vez que tengo esta línea, la mido y la comparo con un diámetro transverso total. ¿Cuánto mide el tórax desde acá hasta acá? Esto debe ser máximo 1/3 de tamaño del que exista en todo el tórax. O sea, la relación es 3:1. 3 veces el diámetro del corazón tiene, vale, 3 veces el tamaño del tórax contra 1/3 del tamaño del corazón. Eso es un corazón normal. Se torna anormal si es que es más grande. Aquí veo la placa de tórax, podemos ver los diferentes detalles, primer arco, segundo arco, 1, 2 y hasta 3 arcos en el lado derecho. Evidente la lesión acá, veo una masa pulmonar, fíjense, que pareciera estar en el lóbulo apical del lóbulo inferior o el apical de Nelson del lado izquierdo. Necesita estudios complementarios, ver si tiene tos, si tiene fiebre. Entonces podemos estar ante un foco neumónico evidente. Con un corazón de tamaño más o menos normal, veo un arco
el segundo arco poco notorio, el tercer arco del callado de la aorta, aquí el arco pulmonar, y el quinto de lo que se presenta el ventrículo del lado izquierdo. Y hay una placa tomográfica, estamos viendo las cavidades pleuropulmonares, y esta central que es el mediastino, donde estoy viendo elementos del corazón. Puedo ver a la aorta, puedo ver el conducto medular, en todos los casos. Ahí me alcanza. ¿Dudas? No hay dudas.